Buenas tardes, queridos amigos y seguidores del canal de Ingenium. Hoy vamos a revisar una charla que dictamos en el cuarto Congreso Internacional de Climatización y Refrigeración realizado en Cali, Colombia, del 26 al 28 de julio de este año. La charla se llama Cálculo de presurización en espacios especiales e inclusión en software Elite CHVAC de estos resultados. Nuestra empresa es Ingenium, mi nombre es Rolando Torrado, aquí con los datos de contacto para cualquier cosa que necesiten. Ahí está nuestra página web. Bueno, lo primero que vamos a hablar es de la presurización. Realmente lo que se presuriza son algunos espacios donde necesitamos mantener un patrón de flujo que pues generalmente o es positivo o es negativo. En los casos positivos, la presión más alta se genera para organizar que el patrón de flujo, que el camino de presión vaya desde las zonas más críticas, donde deben ser más limpias o blancas, a las zonas menos críticas, que son las grises o negras, y que en casos de presión negativa va desde las zonas menos peligrosas a las más peligrosas. Siempre el aire va a tener ese patrón de flujo. La presurización pues obviamente se utiliza para evitar que un aire de transferencia que venga de otras zonas aledañas pues ponga en peligro algún proceso o producto, pero principalmente lo que se busca es proteger las personas. Depende de la necesidad específica que tengamos, pues para cada solución nosotros podemos realizar la presurización, y depende de nuestro camino de presión vamos a seleccionar el valor de presión diferencial al cual debemos llegar. Una de las cosas más importantes que debemos tener es que todos los espacios tienen un área de pérdida, y en base a esta área de pérdida es que se calcula el diferencial de caudal que nos va a permitir alcanzar la presión diferencial que nosotros seleccionemos. ¿Esto qué traduce? Hombre, si tenemos un espacio bien sellado, que sus lámparas están en cielo raso, que tienen empaques o sellos, que las puertas no tienen grandes espacios entre el piso y la puerta, los sellos son muy buenos, seguramente vamos a alcanzar presiones altas con diferenciales de caudal muy pequeños. Recuerden que entre más caudal diferencial tengamos, más vamos a impactar la capacidad de nuestra unidad manejadora. Por eso es muy importante que desde la parte arquitectónica, desde el diseño, nosotros podamos contemplar estas áreas de pérdida, que tengamos muy claro qué puertas se van a utilizar, si van a haber algún tipo de ventanas donde pasen, por ejemplo en procesos, bandas transportadoras, vamos a utilizar ventanas de PVC o cómo vamos a manejar esa parte. La única manera de mantener la presurización en un espacio es mediante el caudal diferencial. Si la presión que necesitamos es positiva, debemos tener una mayor cantidad de aire de suministro, y el aire de extracción o la cantidad de aire de retorno tiene que ser menor, y ese diferencial nos lo da el cálculo mediante el área de pérdida. Para la presión negativa tenemos que tener mayor aire de extracción, generalmente es extracción o retorno, con respecto al aire de suministro. ¿Cómo calculamos el caudal diferencial? Es muy sencillo, simplemente aplicamos esta fórmula que nos dice que el caudal diferencial es igual a 2610 por el área que tiene que darse en pies cuadrados, que es el área de pérdida, y el diferencial de presión que nosotros queremos alcanzar en pulgadas de columnas de agua elevado a la 1/2 o la raíz cuadrada. Por eso lo primero que tenemos que hacer es calcular el área de pérdida, y con eso nosotros ya tenemos seleccionada nuestra presión diferencial para que pues no funcione el sistema. El resultado que nos dé ese caudal diferencial, simplemente lo aplicamos en la zona. Si es positivo, se lo restamos al caudal de extracción o de retorno, y si es negativo se lo aumentamos al caudal de extracción. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos en el piso quinto un trabajo limpio que tiene que ser una presión positiva, en la cual pues nosotros tenemos puerta sencilla
una, y tenemos tubo de acometida eléctrica 3, no tenemos mayores pérdidas. Eso nos da un área de pérdida de .2282 pies cuadrados, que es el área que aparece acá. Ingresamos en un Excel que nosotros tenemos .01 pulgadas en columna de agua, y me dice que el caudal diferencial es 60 CFM. Entonces, si en mi Elite, el CH-BAC, me dan 300 CFM de carga de caudal para esa zona, pues mi retorno tiene que ser de 60, con lo cual tendría un diferencial de 240, perdón, con lo cual tendría un diferencial de 60 CFM. Si nosotros miramos una antecámara que es el piso 5 con presión negativa, lo mismo, pues miramos la cantidad de pérdidas de puertas, ya en este caso son 2, tenemos 3 tubos de acometidas eléctricas, una luz, ya nos da .45 pies cuadrados el área de pérdida. Con el mismo .01, el diferencial va a ser 118 CFM. Nosotros podemos controlar estos caudales diferenciales pues de diferentes formas, ¿no? Podemos medir el aire que entra y el aire que sale, y hacer una configuración para que nuestro controlador mantenga siempre el caudal de aire que entra y el caudal de aire que sale. Eso es una manera, pero también tenemos la otra, que es de calcular la presión diferencial que nosotros diseñemos. Por ejemplo, si aquí configuramos el .01 pulgadas en columna de agua, él tiene que ir moviendo esta caja de volumen variable para mantener la presión diferencial. Entonces no nos importa, aquí se va a mantener en el primer caso. Si nosotros configuramos 300 CFM, él nos va a mantener 300 CFM siempre. En este segundo caso, aquí para mantener el caudal diferencial podemos tener 300, podemos tener 200. Lo importante es que se mantenga la presión diferencial, y este transductor es el que controla todo. También pues podemos hablar de los patrones de flujo. Cuando tenemos un patrón horizontal, vemos que en la pared estamos ingresando el aire, y sobre la cama estamos retornando o extrayendo el aire. Con esto logramos que el aire limpio pase por el paciente y no permita que por ejemplo, si fuera una cama de aislados, que los personajes, tanto los médicos o los familiares, pues reciban el aire que pueda botar o expulsar el paciente, que puede ser nocivo. También tenemos un flujo vertical, donde el aire entrará por arriba y simplemente se extraerá o se retornará por abajo. ¿Cómo ingresar estos resultados al CH-BAC? Que es lo que realmente importa. Luego que tenemos definido si es presión negativa o positiva para la zona, vamos al CH-BAC en las zonas, y en la pestaña principal de Main, como se ve a continuación, por ejemplo en la zona 53, lo tenemos aquí, trabajo limpio. Con esto calculamos, ya ingresamos, ya aprendimos en los otros videos cómo ingresar los datos. Y luego en la siguiente pestaña, si empezamos, que es la misceláneos, empezamos a meter los diferenciales. Miren, aquí en trabajo limpio tenemos la ventilación. El método es directo y vamos a ingresar 43 CFM de aire de ventilación. El estándar 170 pues nos habla que estas zonas de trabajo limpio van a tener mínimo 6 cambios por hora de suministro, y la extracción va a ser 0. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para el tema de una parte donde va a ser negativa, nosotros la ventilación en trabajo sucio la metemos acá, o sea, son 164 CFM de ventilación, que va a ser el caudal de suministro, y la extracción, para que nos dé negativo, tiene que ser mayor a la ventilación, 207, con lo cual tenemos un diferencial de 43. Por eso se hace de esa manera. Bueno amigos, esto es todo. Era algo realmente corto y sencillo, pero con eso ya aprendimos cómo hacer los caudales diferenciales
para mantener presión y que ustedes puedan ingresar esos datos en el CHVAC.